Guayanidad, con Rafael Marrón González. ¿En qué fecha se efectuó la batalla de San Félix? La batalla de San Félix se efectuó el 11 de abril de 1817 a las 4 de la tarde. Duró el combate solamente media hora. El general Manuel Piar derrotó al brigadier español Miguel de la Torre. El 11 de abril de 1999, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Caroní desveló en la planicie frente al Cerro El Gallo una estatua pedestre en bronce del general Piar, obra del escultor merideño Iván Efrén Montilla Araujo. ¿Cómo fueron las acciones del 11 de abril de 1817 en San Félix? Narra el diario de operaciones de Piar del 11 de abril de 1817. A las 4 de la mañana, al toque de diana, se puso el ejército sobre las arpas y al amanecer marchó sobre el camino de San Miguel a esperar al enemigo. La línea se situó en el mismo lugar que ayer y su excelencia se adelantó con la caballería hasta San Miguel. No descubriéndose al enemigo hasta allí, dejó su partida de observación y regresó a la línea que ordenó contramarchase como el día anterior. A las 10 de la mañana entró en San Félix. A las 12 llegó el aviso de la partida de San Miguel que el enemigo había entrado en este pueblo con caballería e infantería. A la 1 de la tarde se puso en movimiento el ejército. A las 2 en marcha para recibir al enemigo. A poco de haber marchado nuestro ejército, se descubrió el enemigo por la caballería que se adelantó con el mayor general José Antonio Anzoátegui. Los carabineros fueron destinados a entretener al enemigo hasta tanto se pudo formar nuestra línea en el mejor lugar del banco frente a San Félix. A las 4 de la tarde se emprendió la acción, rompiéndose por parte del enemigo un fuego horroroso de cañón y fusilería. Nuestra línea de infantería, bajo una descarga general, atacó a la bayoneta sobre la enemiga que estaba formada en columnas cerradas, y su excelencia en persona, con los carabineros de su guardia, atacó por la espalda. El resto de nuestra caballería cargó a los costados. A la media hora de un combate feroz emprendió su retirada el enemigo, sosteniendo un fuego vivísimo y tratando de ampararse en los montes del río Orinoco que distaban como una legua, pero no lo pudo lograr porque en ella quedó absolutamente pulverizado. Se terminó el combate y la persecución al anochecer, quedando el campo de batalla cubierto de cadáveres, entre estos Torralba, multitud de prisioneros, entre ellos porción de oficiales, uno de estos el teniente coronel Ceruti, gobernador de esta provincia, sin saberse aún el nombre, número y grado de los demás oficiales muertos y heridos. El brigadier Latorre se cree haya muerto, por los informes de varios que dicen lo han visto muerto. Sobre todo, no se habrá salvado más de 10 o 12, que al alcanzarlos ya nuestra caballería llegaron a los bosques. Todos los fusiles, carabinas, lanzas, cajas de guerra, cornetas, pertrechos, caballos, banderas, monturas y equipaje cayeron en nuestro poder. El enemigo se componía de 1000 infantes y 180 hombres de caballería entre húsares y lanceros. No sabemos todavía la pérdida que haya habido de nuestra parte. Solo sabemos hasta ahora que han muerto los beneméritos coronel comandante de la división de vanguardia Pedro Chipía y teniente coronel graduado capitán de cazadores de la conquista José María Landaeta. Hasta aquí nuestro micro de hoy. La próxima semana continuaremos con las acciones del 11 de abril de 1817. Hasta entonces y gracias por su gentil atención.